After 48 hours of being in this country Después de 48 horas de estar aquí en esta nación and in this church, y en esta iglesia, I can tell you yo puedo decirles that if I lived anywhere in driving distance from Casa de Magloria, que si yo viviría en cualquier lugar de distancia cercana a Casa de mi Gloria, this would be my church. esta sería mi iglesia. Hallelujah. Aleluya. It's possible to be committed to the church, Es posible estar comprometido con la iglesia, but not to Christ. pero no a Jesucristo. But you cannot be committed to Christ Pero usted no puede estar comprometido con Jesucristo and not committed to the y church. no comprometido con la iglesia. I love the church, Yo amo la iglesia and I am excited to see a church functioning biblically. y estoy emocionado de ver una iglesia que está funcionando bíblicamente. All of us have witnessed, Todos hemos sido testigos some of us have experienced, y algunos de nosotros hemos experimentado that when a church is not functioning biblically, que cuando una iglesia no está funcionando bíblicamente, people can leave a church service with a smile on their face, la gente se puede ir de la iglesia con una sonrisa en su rostro, but have a huge hole in their heart. pero tener un gran vacío en su corazón. Let me say right up front, Quiero decirles de ahorita mismo, I am all in for the church. yo estoy comprometido completamente con la iglesia. But I don't want the church to be the subject of a lot of corporate labels. Pero la iglesia no puede ser sujeta o parte de muchos títulos. People ask, are you a mega church? La gente pregunta, ¿tu iglesia es una mega iglesia? Are you a classical Pentecostal church? ¿Eres una iglesia clásica pentecostal? Are you a community-minded church? ¿Eres una iglesia que piensa más en la comunidad? Are you a purpose-driven church? ¿Eres una iglesia con propósito? Here's what I know. Y esto es lo que yo sé, The church was never intended to be a business with a cross on its roof, que la iglesia nunca fue diseñada para hacer un negocio con una cruz en el techo tweaked by a bunch of engineers. y ser arreglada esa cruz por muchos ingenieros. The church is the body of Christ, La iglesia es el cuerpo de Cristo, the primary instrument el instrumento primario that God is using que Dios está usando to expand His kingdom here on earth. para expandir su reino aquí en la tierra. People have a lot of expectations about the church. La iglesia las personas tienen muchas expectativas acerca People de la have iglesia. leveled critical comments about the church. Personas han hecho comentarios críticos de la But iglesia. here's what Jesus said about the church. Pero esto es lo que Jesús dijo de la He iglesia. said, I will build my church, Él dijo, yo edificaré mi iglesia and the gates of hell will not prevail y las against it. puertas del infierno no prevalecerán contra I ella. will build my church, Yo edificaré mi iglesia and the gates of hell will not prevail y las against it. puertas del infierno no prevalecerán And contra the ella. greatest proof of that Y la prueba más grande de is eso the over 1,500 people that are in this place es todas las personas que están aquí en este lugar celebrating the goodness of God. celebrando la bondad de Dios. I love the church. Yo amo a la iglesia. I'm a product of the Yo church. soy producto de la And as iglesia. I have studied this church's 13-year history, Y al estudiar un poco la historia de los 13 años de esta iglesia, there are some things that this church does hay algunas cosas que esta iglesia hace that I believe has brought it to this point que yo creo que la ha traído hasta este punto and will continue to have growth and effectiveness in this country. y continuará a tener crecimiento y efectividad en esta nación. And today I want to challenge you. Y hoy quiero retarle, I want to encourage you quiero animarle to continue in these things. a que usted continúe en estas cosas. The first thing that I notice about this church Lo primero que noté acerca de esta iglesia is that you place a high priority on the Word of God. es que ustedes ponen una alta prioridad en la palabra de Dios. A high priority on Scripture. Una alta prioridad en las sagradas escrituras. The Bible is God's idea. La Biblia es la idea de Dios. The Bible is His truth. La Biblia es
su verdad. We know that the Bible is God's perfect revelation to us. Nosotros sabemos que la Biblia es la perfecta revelación de Dios a nosotros. We know that the Bible is God's complete revelation to us. Sabemos que la Biblia es la completa revelación de Dios para And we know that nosotros. the Bible is God's living revelation Y to us. sabemos también que la Biblia es la revelación vívida de Dios a The nosotros. Word of God is alive, La palabra de Dios tiene vida, active, está activa, sharper than any es two-edged más sword. cortante que una espada de dos And the filos. Word of God will transform people's Y la lives. palabra de Dios transformará la vida de la gente. That's why your pastors place such a high priority on teaching from God's Word. Y es por eso que sus pastores han puesto una alta prioridad de enseñar de la palabra de You say, Dios. Pastor Clay, do you really believe that strongly in the Word of God? Si usted me pregunta, Pastor Clay, ¿usted verdaderamente cree fuertemente lo que está diciendo acerca de la I Biblia? do. Y le digo que sí, Because I believe God has both the integrity porque yo creo que Dios tiene la integridad and the y ability la habilidad to back up every promise in His Word. para respaldar cada palabra o promesa que él ha hecho en He's su got the palabra. integrity Tiene integridad and the ability y la habilidad to back up every single promise. para respaldar cada promesa. I suspect I discovered the power of God's promises in my own life. Y yo he descubierto el poder de las promesas de Dios en mi propia vida. My freshman year in Bible college, Mi primer año de la escuela bíblica, el seminario teológico. now as I shared with the group yesterday, Ayer compartía con un equipo, un grupo. I'm a third generation Pentecostal preacher's kid. Yo soy parte de 3 generaciones de predicadores pentecostales. I was born and raised in this thing. Yo nací y crecí en esto. I cut my teeth in the back of church A mí pews. me salieron los primeros dientes en una banca trasera de la I iglesia. had many deacons Tenía muchos diáconos en la iglesia grab me by the ear que me agarraban de la and oreja tell me to be quiet while my daddy was preaching. y me decían, por favor, silencio mientras está I love the predicando tu church. padre. Y yo amo a la iglesia. When I was 9 years old, my Cuando yo te- dad died suddenly of a massive heart attack. Cuando yo tenía 9 años, mi padre murió repentinamente de un infarto. But I never felt the negative impact being raised by a single mom, Pero yo nunca sentí el impacto negativo de tener solo a mi madre, because I was a part of a great church much like this, porque yo era parte de una iglesia maravillosa como where I had esta, a lot of spiritual dads donde yo tuve muchos padres espirituales investing in me and modeling for me que invertían en mi vida y modelaban en mi vida what it means to follow Christ. lo que significa seguir a Cristo. I felt God's call on my life to go into the ministry, Yo sentí el llamado de Dios en mi vida para ingresar al ministerio and I went to Bible college. y entonces me fui al seminario teológico. And that's when it happened. Y ahí fue donde sucedió. I started meeting other preachers' kids. Empecé a conocer a otros hijos de pastores. In fact, my roommate was a preacher's kid from the neighboring state where our school was. El que me acompañaba en la universidad era un hijo de pastores de un estado pegado a donde yo vivía. And on the weekends, he would go home. Y en los fines de semana, que no había clase, él viajaba a su casa. His dad would give him an opportunity to take part in the service. Su padre le daba una oportunidad de que él participara en el servicio. His dad would give him an opportunity to be a part of church meetings. Su padre le daba oportunidad de que estuviera en reuniones pastorales. And he would come back to school on Sunday night, Y él regresaba el domingo en la noche a la universidad. and we would stay up long hours Y nos quedábamos despiertos largas horas de la noche talking about church stuff. hablando acerca de las cosas de la iglesia. My roommate would say, my dad said this is how we ought to do evangelism. Y este amigo me decía, mi padre dice que así es como debemos de hacer el evangelismo. My dad said this is how we ought to do leadership training. Mi padre dice que así debemos de hacer la capacitación de liderazgo. My dad said this is how we ought to do discipleship. Mi padre dice que así debemos de discipular. My dad said, my dad said, my dad. Mi padre dice, mi padre dice, mi padre. And for the first time in my life, Y por la primera vez en mi vida, I felt like I had been cheated by God. yo sentí como que Dios no me jugó limpio.
I thought, Lord, I would like a dad that would mentor me in pastoral principles. Y yo le dije, Señor, me hubiera gustado tener un padre que me enseñara los principios pastorales. I would like a dad that would disciple me in the ministry. Me hubiera gustado un padre que me enseñara y me discipulara en el ministerio. Now watch this. Ahora observe, If we don't interpret the realities of our life through Scripture, ahora si no interpretamos la realidad de la vida a través de las Sagradas Escrituras, then we'll be subject to listening to ourselves rather than the truth of God's Word. vamos a ser capaces de escucharnos a nosotros mismos en vez de la palabra de Dios. And I don't know about you, but myself lies to me at Y times. yo no sé usted, pero yo mismo de vez en cuando me miento a mí mismo. Myself doesn't always tell me the truth. El sí mismo no siempre me dice la But verdad, God's Word will never lie to me. pero la palabra de Dios nunca me mentirá. And my freshman year in college, Y mi primer año en la universidad, I was confronted with my dad being gone. yo estuve confrontado con esa realidad que mi padre no estaba en mi And vida. I started processing that through my emotions. Y empecé a procesar eso a través de mis I emociones. said, God, that's not fair. Y yo dije, Señor, eso no es justo. God, you're unjust. Eso, tú no eres justo conmigo. Why would you do something to our family like this? ¿Por qué permitieras que algo así sucediera con mi familia? And I remember calling home one night, Y yo recuerdo que una vez, en una ocasión, llamé a casa talking to my mom, y estuve hablando con mi madre, a godly pastor's wife mom. una mujer santa, pastora, esposa de pastor. I said, Mom, this doesn't make sense. Y yo le dije, mamá, esto no tiene sentido. Why would God do something so unjust to us? ¿Por qué haría Dios algo tan injusto con nosotros? And like only a godly mother could do, Y solo como una madre santa puede hacer o responder, she said, honey, I can't answer all your why questions, ella me dijo, amor, no puedo yo contestarte todas tus preguntas de but por I qué, can promise you this. pero sí te puedo prometer esto. And she broke into a very beautiful prayer. Y entró a una oración preciosa. She said, Lord, you said in your word. Y dijo, Señor, tú dijiste en tu palabra. Now I'm going to admit something to you. Ahora tengo que admitirle algo. I'm a third generation Pentecostal preacher's kid. Como le dije, soy de la tercera generación de un hijo de pastor predicador. And growing up, Y creciendo, my mom used that phrase an awful lot. mi madre usó esa frase Lord, muchas you said in veces. your word. Señor, tú dijiste en tu palabra. But I got to tell you, Pero quiero decirle, as General Superintendent of the Assemblies of God, como superintendente general de la 60 Asamblea de years Dios, old, tengo 60 años de I'm edad. not sure everything my mom said was in the book was really in the book. Yo no estoy convencido que todo lo que mi madre dijo que estaba en la Biblia, estaba en la Biblia. I think sometimes she said that to leverage her authority. Yo creo que de vez en cuando decía, Señor, tu palabra dice, solo para hacer lo que ella decía que quedara. But this time, Pero esta vez, she was right on. ella lo acertó. She said, Lord, you said in your word Ella dijo, Señor, tú dijiste en tu palabra you would be a father to the fatherless. que tú serías padre del huérfano. And I claim that promise for my son Y Doug. hoy yo tomo esa promesa para mi In hijo Jesus' name. en el nombre de Jesús. Well, we hung up Bueno, colgué el teléfono and I didn't feel any better. y yo no me sentía nada mejor. I was feeling sorry for myself. Tenía autolástima. I had convinced myself that God was not fair, Me había convencido a mí mismo que Dios no era justo and I was ready to quit school and go home. y yo estaba dispuesto a darme por vencido de la universidad y regresar a casa. That very next day in chapel, El próximo día en capilla de la universidad there was a missionary. estaba visitándonos un misionero He was talking about following Jesus with all of your heart. y él estaba hablando de seguir a Jesús con todo su corazón. And when he gave a response for the students to come forward, Y cuando hizo una invitación a que pasaran adelante los estudiantes, I didn't come forward. yo no pasé. I just turned around and I knelt in my chapel seat Yo simplemente me di vuelta, me arrodillé en mi silla and I started complaining
to God. Y empecé a quejarme con Dios. God, this isn't fair. Y dije, Dios, esto no es justo. You're so unjust. Tú eres tan injusto. Why would you do this? ¿Por qué harías esto? And I was in that knelt Y position yo estaba ahí arrodillado en esa posición. when all of a sudden I felt the strength and the warmth of a large hand placed on my back. Cuando de repente sentí la mano, una mano que se puso sobre mi espalda. I turned around and looked, Y yo me volteé para ver. and there was the basketball coach from our college. Y ahí estaba el entrenador del equipo de baloncesto de la universidad. 6'6", 6 pies, 6 pulgadas, 250 pounds, 250 libras. a hulk of a man. Era como el increíble Hulk. And he had his hand on my back. Y él tenía sus garras, su mano sobre mi espalda. And when I turned and looked at him, Y cuando yo me volteé para verlo, he had a tear coming down his cheek. tenía una lágrima que le corría por la mejilla. He said, Doug, I knew your dad. Y me dijo, Doug, yo conocí a tu We padre. went to school together. Fuimos a la universidad juntos. I know your mom. Yo conozco a tu madre. She would be really proud of you. Ella está muy orgullosa de ti. And then it happened. Y ahí sucedió. He took his hand and he put it over to my shoulder. Tomó su brazo y lo puso sobre mi hombro. And he pulled me really tight into himself. Y me acercó hacia él. And he said these words. Y me dijo estas He palabras. said, Doug, as long as you're at Central Bible College, Me dijo, Doug, mientras estés aquí en esta universidad, I consider you yo te considero a vos like my own como mi propio son. hijo. Son. Hijo. And when he said son, Y cuando él dijo hijo, I jumped up and tried to hug him. yo salté de donde estaba y traté de abrazarlo. He hugged Y me. él me abrazó. I snotted and cried all down Yo the front of lo his shirt. llené de moco y quién sabe qué más aquí en la camisa. But in the moment of that embrace, Pero en el momento de ese abrazo, it was like instant replay going off in my mind. era como instantáneamente recordaba todas las cosas en mi mente. That 48 hours earlier, Que 48 horas atrás there was a godly mom había una madre piadosa who said, Lord, you said in your word. que dijo, Señor, tú dijiste en tu palabra. Listen to me, friends. I can't promise you that the future is going to be bright. Amigos, yo no puedo prometerle que su futuro va a ser maravilloso. I can't promise you that you're not going to experience family struggles. No puedo prometerle que usted no va a enfrentar luchas en su familia. I can't promise this church that you're not going to experience growth pains. No puedo prometerle que usted no va a experimentar ajustes y dolor de crecimiento en esta iglesia. I can't promise you that good people will not disappoint you. No puedo prometerle que gente buena no le va a lastimar. But I can promise you this. Pero sí le puedo prometer The esto. Bible says, though mountains may crumble and seas run dry, it's the word of our God that stands forever. Que la Biblia dice que aunque las montañas se muevan y los mares rujan, la Aleluya. palabra de Dios sigue siendo verdad. Amen. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Glory to God. This church is built on the word of God. La iglesia está This construida sobre la church palabra de believes that Dios. God's word works. Esta iglesia cree que la palabra de Dios funciona. And it's God's word Y es la palabra de Dios that will anchor your emotions que va a anclar sus emociones and will protect your thinking y que va a proteger sus pensamientos when you go through difficult times in cuando your usted life. pasa por momentos difíciles. If you're looking for a Si church usted está buscando una iglesia that's going to teach politics, que le va a enseñar sobre la política, if you're looking for a church si usted está buscando una iglesia that's only going to teach self-help que principles, solo le va a dar principios de cómo autoayudarse, this may not be your church. puede que esta no sea su iglesia. But if you're looking for a church Pero si usted está buscando una iglesia that will teach the eternal word of God, que va a enseñar la eterna palabra de the Dios, transformational power of the word of el God, poder transformador del poder de Dios, look no further, because this church believes in God's no word. busque más, ha encontrado la iglesia que cree Aleluya. en la palabra de Dios. A church of the word Una iglesia de la palabra
Second thing I've discovered about this church La segunda cosa que he descubierto de esta iglesia is that you are a church of God's presence. es que son una iglesia de la presencia de Dios. You can't help but feel the presence of God. Es imposible estar aquí y no sentir la presencia de Dios. Let me ask you, how many of you have felt the presence of God this Quiero morning? preguntarles, ¿cuántos de ustedes han sentido la presencia de Dios el día de hoy? Amén. It's the presence of God. Es la presencia de Dios. I talked about that yesterday to the leadership. Yo hablé un poco de eso el día de ayer al liderazgo. That the presence of God Que la presencia de can Dios protect your perspective, puede proteger tu perspectiva, can bring courage to your spirit, trae ánimo a tu espíritu and can give you strength to keep going y te dará la fortaleza para seguir when adelante. you know that the presence of God is with you. Y cuando sabes y estás consciente que la presencia de Dios está contigo. We're not just a religious fraternity. No somos una fraternidad religiosa. We are the body of Christ Somos el cuerpo de Jesucristo that believes Jesus lives with us, walks with us, talks with us. que cree que Jesucristo vive con nosotros, camina con nosotros, habla con nosotros. And we don't leave his presence when we leave the church, Y no dejamos su presencia cuando salimos de la but we iglesia. take his presence with us. Llevamos su presencia con nosotros. And we bring his presence back with us when we gather Y together. traemos de nuevo su presencia cuando volvemos a The reunirnos. power of presence. Es el poder de la I've presencia. watched the presence of Jesus change people's lives. Yo he visto la presencia de Jesús transformar As la they vida de la encounter gente. I expect I discovered the power of presence Yo sospecho que descubrí el poder de la presencia through my oldest grandson, Jackson. a través de mi nieto mayor que se llama Jackson. Do we have any grandparents in A church ver today? cuántos You're a abuelos están grandparent. aquí. Raise your hand. Si eres un abuelo, abuela, levante su mano en alto. Isn't grandparenting wonderful? Qué lindo es ser abuelos, ¿verdad? I have discovered Yo he descubierto algo, the reason why grandparents que la razón que los abuelos and grandchildren y los nietos get along so well, se divierten tanto we have the same common enemy, es porque tienen el mismo enemigo en común, their parents. los padres de ellos. We have 7 grandchildren. Nosotros tenemos 7 In nietos. fact, during worship, I FaceTimed one of my Y es grandsons. más, mientras estamos adorando ahorita al Señor, yo agarré mi teléfono, hice una llamada de video a mi nieto. I love my grandkids. Y yo amo a mis nietos. Now, about 3 years ago, Ahora hace como 3 años atrás, Jackson, my oldest grandson, Jackson, mi nieto mayor, was about 6 years old, tenía como 6 años. and he and I decided it would be okay for him to have an overnighter at Papa's house. Y él y yo tomamos la decisión que estaría bien que él pasara la noche en nuestra casa. Now, it took a lot of convincing of his mom, Ahora tuvimos que convencer a su mamá, my firstborn, mi primer hija, that it would be okay, que sería bien, but we tag teamed together, pero él, mi nieto y yo nos unimos and we convinced her that it would be y okay. la convencimos que estaría bien si él I'll permanecía never con forget. nosotros. Y nunca me voy a olvidar. When I pulled into the driveway, Cuando yo llegué allí a estacionarme a su casa, Jackson was standing in the doorway. Jackson estaba parado a la puerta de su casa. He had his Spider-Man backpack filled with stuff. Tenía su maletita de Spider-Man, de hombre araña, llena de sus cosas para la noche. And when I pulled into the driveway, Y cuando yo me estacioné, he said, Papa, Papa. él dijo, Papa, Papa. I said, Jackson, are you ready to come to Papa's house? Y le dije, Jackson, ¿estás listo para venir a la casa de tu papá? He said, yes, I am. Y él dice, sí, lo soy, estoy So I listo. went up to the doorway, Entonces yo fui a la puerta, grabbed his hand, agarré su mano started walking back to my car. y empecé a caminar de regreso a mi carro. When all of a sudden, Cuando de repente his mom, su madre, my firstborn, mi primer hija, cleared her throat. Dad, limpió su garganta y dijo, papá, padre. I turned. Y yo me di vuelta She handed me a 3x5 card y me entregó una tarjetita
with a set of 6 very specific instructions. con 6 instrucciones muy específicas. I thought I raised her better than that. Y yo dije, yo pensé que la cría ella mejor que eso. I started reading these Y instructions. entonces yo empecé a leer estas instrucciones. I got down to instruction number 3. Llegué a la instrucción número 3 It said, Dad, comma. y decía, papá, coma, After 6 p.m., después de las 6 p.m., please make sure you put 2 parts water, 1 part apple juice in his sippy cup. por favor asegúrate que tú pones 2 partes de agua con una parte de jugo de manzana en su copita. Well, I thought, first of all, Y yo pensé, bueno, primero, we don't do mixed drinks at Papa's house. nosotros no mezclamos las bebidas en mi casa. We are 100% Coca-Cola at Papa's En mi house. casa bebemos 100% Coca-Cola. 2 parts water, 1 part apple Que juice. 2 partes agua, una parte jugo de I said, I got manzana. it. Y yo dije, está bien. We got in the car. Nos subimos al carro. I tore that note card up. Yo rompí ese papel I said, come on, Jackson. y le dije, vámonos, Jackson. We're going to have fun. Tú y yo nos vamos a divertir. And we Y did. nos divertimos. We played hide and go seek. Jugamos a las escondidas. We played wiffle ball. Jugamos wiffle ball. We watched Paw Patrol cartoons. Vimos los muñequitos de Paw Patrol. Everything was going great. Todo era una gran maravilla. He got his bath and pajamas on. Se bañó, tenía sus pijamas puestas. And just about the time he was to retire, Y casi al momento que se iba a ir a acostar, a southwest Missouri storm whipped up. una tormenta al sur del estado de Missouri donde vivimos se levantó una tormenta. Loud thunder, Y había una tronadera. flashing lightning. Había rayos que alumbraban el I cielo. could tell Jackson was a little nervous. Y yo me di cuenta que Jackson tenía un poquito de temor. So I said, little buddy, Entonces yo le dije, amiguito, do you want to sleep in Papa's room? ¿te gustaría dormir con tu papá? He said, yes, I do. Sí, me gustaría. So I made him a sleeping area down on the floor on my side of the bed. Entonces le arreglé ahí una camita así en la parte abajo de mi cama. I said, now, little buddy, lay down. Y le dije, amiguito, aquí te vas a acostar vos. He would lay down. Y él se acostaba. A crack of thunder would hit. Y luego sonaba un rayo He'd jump up. y él saltaba. I'd say, you're okay, little buddy, lay Y down. yo le decía, tranquilo, amiguito, tú estás bien, acuéstate. A flash of lightning would burst. Un otro rayo alumbraba el He cielo would jump up. y él I saltaba. would say, you're okay, lay Y down. yo le decía, tranquilo, acuéstate. Now, this happened about 4 times. Ahora, esto pasó como 4 veces. I couldn't convince the little guy No podía convencer a este chiquitín that the storm on the outside que la tormenta que está afuera wouldn't hurt him on the inside. no lo iba a lastimar aquí adentro. So after about the 4th time he popped up, Entonces la 4ª vez cuando él saltó de miedo, I said something to him. yo le dije algo a él. Now, what I said to him A lo que le dije doesn't make any meteorological sense, no tiene ningún sentido científicamente, doesn't make any theological sense. no tiene de repente sentido teológico, It just came out. simplemente se me salió. He jumped up. Él saltó I said, y Jackson, yo le dije, Jackson, you don't have to be afraid of thunder. tú no tienes que tener miedo de la rayería, Thunder is nothing more than God moving his furniture up in heaven. porque esos rayos y los truenos que escuchamos, simplemente Dios moviendo los muebles allá en el cielo. Don't judge me. No me Don't juzgue, judge me. no me juzgue. Some of you would have put something in that sippy cup to make him go to sleep, so don't judge me. Algunos de ustedes le pondrían algo ahí en su bebida para que se durmiera. Yo no hice eso. He said, oh, okay. Y él dijo, ok. He laid back down. Se acostó otra vez. I thought, this is great. Y yo dije, esto es salvaje. So I rolled over to go to sleep. Y entonces me fui acostado a dormir. Just about the time that I was out, Y casi en el momento que yo ya me quedé dormido, a loud reverberating thunder hit.
otro de esos rayos con trueno fuerte sonó. And come on, grandparents. Y a ver, abuelos, todos los abuelos, We have an extra sense. nosotros tenemos un sentido adicional, And although I was laying this way, que aunque yo estaba acostado de esta manera, I could feel a set of eyes just looking at yo me. podía sentir que había un par de ojos que me estaban viendo. And sure enough, when I rolled over, Y así es, cuando me di vuelta, he wasn't standing all the way up. él no estaba de pie como antes, He was just looking above the mattress. pero estaba viendo encima del colchón de la And his cama. eyes were big. Y sus ojos eran grandes. And I rolled over. Y entonces yo me di vuelta. And before I could say anything, Y antes de poderle decir cualquier cosa, he said, Papa, él me dijo, papá, do you think that I could lay with you till God quits moving his furniture? ¿tú crees que yo me puedo acostar contigo hasta que Dios termine de mover todos esos muebles allá arriba en el cielo? I said, you bet. Y le dije, claro que sí. I picked him up and laid him down next to me. Lo levanté y lo acosté a la par de mí. And within 30 seconds, he was out. Y dentro de 30 segundos se durmió, Sound asleep. profundamente dormido. I couldn't convince him that storm on the outside wouldn't hurt him on the inside. No podía yo convencerlo que esa tormenta que estaba afuera lo iba a lastimar aquí adentro, no lo lastimaría adentro. But as long as he was in close proximity to Papa, Pero mientras él estaba pegado con papá, he had the sense of security él tenía el sentido de seguridad to rest comfortably para descansar while a confortablemente storm was going on all around him. mientras había una tormenta afuera. I'm telling you, church, there's something about the presence of the Lord. Quiero decirle, iglesia, hay algo maravilloso de la presencia de Dios. I can't always explain why government puts restrictions on churches. Yo no sé por qué iglesias a veces tienen restricciones. I can't always explain why good people walk away from the faith. No puedo explicar por qué gente buena se va de la fe. I can't always explain why our children do certain things. No sé por qué nuestros hijos hacen ciertas cosas, But I know this, pero esto sí sé, as long as I stay in close proximity to Papa, que mientras me mantengo apegado a la presencia He de papá, gives me a sense of security. él me da un sentido de seguridad, That He is my refuge. que él es mi He refugio, is my strength. que él es mi He is fortaleza, an ever-present help que in él time of es trouble. presente en mi dolor. He reminds me that the name of the Lord, Él me recuerda que el nombre is a del strong Señor tower es una torre fuerte where the righteous can run and are y el saved. justo puede correr hacia ella y It's ser the presence of the protegido. Lord. Es la presencia de Dios. That's why this church places a high priority on experiencing the presence. Es por eso que esta iglesia pone alta prioridad en experimentar la presencia de Dios. We don't do worship as some spiritual aerobics. No adoramos al Señor solo para hacer ejercicio. We do worship to open our senses to the greatness of our God. Adoramos para abrir nuestros sentidos a la grandeza de Dios. Discover the fact that God is as close as the mention of His name. Para descubrir el hecho que Dios está tan cerca como el mencionar su nombre. Church of His presence. Una iglesia que ama su presencia. That's what you'll experience in this church. Eso es lo que usted va a conocer en esta iglesia. That's what they've been experiencing for 13 years in this church. Eso es lo que ha estado experimentando esta iglesia por 13 años. No matter how big or how small, No importa qué tan grande o qué tan pequeña, it's the presence of es God. la presencia de The Dios. presence of God. La presencia de Dios. Aleluya. A church of the Bible. Una iglesia de la Biblia, A church of His presence. una iglesia de su presencia. And the other thing I notice about this church Y la otra cosa que he notado de esta iglesia is this church places a high priority on faith. es que esta iglesia ha puesto una alta prioridad en la fe, Trusting God. confiando en Dios, Believing God for what you can't see. creyéndole a Dios por lo que aún no se puede ver, Trusting God even before the answer comes. creyéndole a Dios aún antes de que llegue la respuesta, Trusting God even before the provision is given. creyéndole a Dios aún antes de que nos dé su provisión. Faith
Fe, not wishful thinking, no solo desear algo bueno, but a confidence in God, pero una confianza en Dios, a confidence in His ability una confianza en su to habilidad do what He said He would do. de hacer lo que Él dijo que haría. Yesterday, after we were leaving the property, Ayer, cuando estábamos saliendo de la ubicación de la iglesia, Pastor said, Doug, I want to stop and get a picture of you in front of where the church will be. el pastor me dijo, Pastor Doug, quiero detenernos y tomarnos una foto enfrente de donde estará la iglesia. We walked down and stood on some dirt. Entonces nos bajamos y nos paramos en una tierra que estaba ahí. There was the cutout foundation, Y ahí estaba el corte donde se está haciendo la fundación. and there was a couple of walls of what will be several walls of Y foundation. había una pared donde va a haber varias paredes de la fundación. And while I was standing in that moment, Y mientras yo estaba ahí parado en ese momento, I felt like the Lord impressed on me yo sentí que el Señor me habló to encourage you today para animarle hoy a usted to have a trusting faith. a que tenga una fe de confianza. In fact, I believe that the building of your church Yo estoy convencido que la construcción de su iglesia is a lot like the miracle of Jesus when He fed the 5,000 será people. muy similar a el milagro que Jesús hizo cuando le dio de comer a los 5,000 hombres. Do you remember the miracle of the feeding of the 5,000? ¿Se acuerda el milagro cuando le dio de comer a 5,000 hombres? It's the only miracle recorded in all 4 Gospels. Es el milagro registrado en los 4 evangelios. So I believe the Holy Spirit wants us to understand the truth. Entonces yo creo que el Espíritu Santo quiere que nosotros entendamos la verdad. You know the story. Jesus is teaching to 5,000 men. Usted conoce la historia. Jesús estaba enseñando a 5,000 hombres. And so with women and children, there are probably 10,000 people there. Entonces con mujeres y niños posiblemente habían 10,000 personas ahí. And it comes time for lunch. Y llega el momento de comer. And some wanted to dismiss the crowd and have them go find lunch on their own. Y algunos querían que Jesús despidiera a la gente para que fueran a ver cómo defenderse y cómo comer. But Jesus wanted to feed the crowd. Pero Jesús le quería dar de comer a la gente. However, the disciples had not made preparation for that. Pero los discípulos no habían hecho preparación para darle de comer a tanta And one gente. of the disciples said, Lord, how will we feed so many? We don't have anything to distribute. Y uno de los discípulos dijo, Señor, ¿cómo le vamos a dar de comer a tanta gente? No tenemos nada para He darles. says, well, what do we have? Y entonces Jesús les pregunta, bueno, entonces, ¿qué tenemos? And one of the disciples says, we have a young boy's lunch. Y un discípulo dice, bueno, tenemos la comida de un niño. There are 5 small loaves, Hay 5 pequeños panes, 2 small fish. 2 pequeños peces. And the disciples said, well, Lord, how will that go? How will that be distributed among so Y many? los discípulos le dijeron, Señor, pero ¿qué es esto para tanta gente? And Jesus said, bring that lunch to Y me. el Señor dijo, tráiganme esa merienda para mí. You know the Y story. usted conoce la He historia. blessed it. Lo They bendijo. began to distribute it. Empezaron a distribuirlo. And a miracle took place. Y un milagro ocurrió. Now, I want to parallel that with what I believe the miracle will be in the building of your new church. Ahora quiero ilustrar eso con lo que yo creo que será el And milagro de this provisión is de su what I iglesia. felt the Lord shared with Y me. esto es lo que yo siento que Dios me compartió conmigo. Pastor and church, Pastor e iglesia, do not be intimidated by the size of the opportunity. no sean intimidados por el tamaño de la oportunidad. Satan will always want you to look how large the opportunity is Satanás quiere que vean lo grande que es la oportunidad and get intimidated by that. y ser intimidados por eso. You see, the odds have always been greater in the work of the Lord. En el trabajo del Señor siempre tenemos una ventaja. You think about the early disciples. Usted piensa en los primeros discípulos. There was 120 in the upper room. Habían 120 en el aposento alto. And when Jesus commissioned them to go reach the world, Y cuando Jesús los comisionó para ir a alcanzar al there were mundo, 250 million people. habían 250 millones de personas That's en la tierra. one Christian for every 2 million people. Es un cristiano por cada 2 millones de personas. The odds were great.
El reto era inmenso, It was intimidating. era intimidante, But I believe the word of the Lord for this church today. pero yo creo que la palabra de Dios Don't para esta let the iglesia hoy size of an es que opportunity no intimidate permita you. que el tamaño de la oportunidad lo intimide. What God has spoken, Lo que Dios ha dicho, what God has put into motion, lo que Dios ha puesto en movimiento, don't let that size of that opportunity no intimidate you. permita que el tamaño de esa oportunidad intimide. Because with God, all things are possible. Porque con Dios todas las I cosas son said with posibles. God, all things are Con Dios possible. todo es posible. I think the feeding of the 5,000 also represents Yo creo que la alimentación de los 5,000 también representa to not be discouraged at how little resources you have. que no desanimarse de lo pequeño que son nuestros recursos. Too many times the enemy Porque muchas veces el enemigo wants you to see the size of the opportunity quiere que usted vea el tamaño de la oportunidad and look at how little resource you have y ver lo poquito de recursos que tiene and get discouraged and want to quit. para que se desanime y quiera darse por vencido. Don't quit. No se dé por Don't vencido. stop. No te pare, no se God detenga. is just beginning the Dios process. apenas está empezando el proceso. When Jesus commissioned his disciples, Cuando Jesucristo comisionó sus discípulos, he didn't leave them with discretionary funds. Él no les dio fondos para que ellos pudieran utilizarlos. He didn't take up a seed faith offering. Él no recogió una ofrenda o semilla de fe. He just told them to wait till they receive power from on Él high. les dijo, esperen que reciban el poder de lo alto. And from that day till now, the gospel has not stopped going Y forward. desde ese día hasta hoy, el evangelio no se ha detenido en el mundo. Don't be intimidated by the size of the No opportunity. se intimide del tamaño de la Don't get oportunidad. discouraged by how little resource you No have. se desanime por lo poco que es ese recurso. And the final truth of that miracle Y el último verdad de ese milagro is to never forget es que nunca se olvide that God is with you and he's on your side. que Dios está con usted y Él está a su lado. I said, God is with you and he's on your side. Dios está con usted y Él está a su lado. I'm going to ask the worship team if they would come. Voy a pedirle al grupo alabanza que me acompañe. I would like you to put yourself in the position of the disciples. Quisiera que usted se ponga en el lugar de los discípulos. Jesus called them forward. Jesús los llama hacia adelante. They had baskets. Ellos tenían unas canastas And he took a little lad's lunch y tomó la merienda de un niño and he started breaking 5 loaves, y empezó a romper ese pan, 2 fish, esos among pececillos, 12 baskets. y lo empezó a repartir en 12 canastas. Now, I don't know about you, Ahora yo no sé usted, but if I was one of those disciples pero si yo era uno de esos discípulos looking down into my basket, y estoy viendo a mi canasta, knowing that there were 12,000 people behind me, sabiendo que hay 12,000 personas aquí atrás and looking at how little I have, y viendo lo poquito que tengo, I would have probably said, posiblemente yo hubiera dicho, Lord, if you're going to do a miracle, would you do it before we turn around? Señor, si vas a hacer un milagro, hazlo antes de que me dé vuelta. If you're going to perform the supernatural, do it before we have to start distributing. Si vas a hacer algo sobrenatural, hazlo antes de que empecemos a distribuir el pan. And I think Jesus, Y yo creo que Jesús, with a grin on his face, con una sonrisa en su cara, thinks, no. dijo, no. That's not how the kingdom works. Así no es como funciona el reino. You see, in strategic planning, Si uno planea estratégicamente, you like to start by having all your resources first. usted primero quiere tener todos sus recursos, You like your baskets to be filled first primero quiere llenar esos canastos and then end up empty. y luego distribuirlo para que esté vacío. But in the kingdom, Pero en el reino, I like you to start with your baskets empty primero se empieza con el canasto and end vacío up full y se va llenando and end up full. y se va llenando. And I believe that's a word for this church. Y yo creo que esa es una palabra para esta iglesia.
You see, the miracle was as they continued to feed, God kept providing. Porque el milagro se dio a la medida que ellos estaban alimentando a la gente, Dios continuó proveyendo. As they kept reaching in for the bread, Al ir sacando más y más pan, as they kept reaching in for the fish, mientras sacaban más y más de esos pececillos, as long as they continued to distribute, mientras ellos continuaban distribuyéndolo, God not only provided, Dios no solo proveyó, but at the end there was 12 baskets left pero over. al final habían 12 canastas llenas. Aleluya. You hear me, church? Escúcheme, iglesia. 5 loaves, 5 panes, 2 fish, 2 pececillos, not enough. no es suficiente. 5 loaves, 5 panes, 2 fish, 2 pececillos, 1 Jesus, un Jesús, more than enough. más que More than suficiente. enough. More than Más enough. que suficiente. Amén. This church has been the recipient of a more than enough God. Esta iglesia ha sido recipiente de un Dios que es más que suficiente. And you will continue to be the recipient Y usted continuará siendo recipiente de ese because Dios. his name is El Shaddai. Porque su nombre es el Shaddai. He is the God of plenty. Él es el Dios de abundancia. He is the God of resource. Él es el Dios de los recursos. And I pray that faith will arise in this church Y yo oro que la fe se to levante continue en to esta distribute, iglesia. to continue Mientras to usted give, va distribuyendo más y continue to pour más, out que Dios le llene más y más. to the glory of God. Para la gloria To de the Dios. glory of Para la God. gloria de Dios. Hallelujah. Aleluya. So what might seem like a giant step for this church Entonces lo que parece como un gran salto para esta iglesia is a small step for Jesus es un paso pequeño para because Jesús. he's a more than enough God. Porque Él es el Dios de lo más que suficiente. You stay faithful Usted manténgase fiel, at teaching the word. fiel en enseñar la palabra. You stay faithful at bringing people into his presence. Manténgase fiel en llevar a la gente a la presencia de Él. You stay faithful with putting priority on faith over feelings. Sea fiel en priorizar fe antes de sus sentimientos. And God will provide. Y Dios hará lo demás. God will provide. Dios hará lo demás. And although we look back and appreciate and celebrate the faithfulness of our Y God, aunque vemos hacia atrás y le damos gracias a Dios por su fidelidad, we look forward in faith believing vemos hacia adelante lo que Él to what tiene para God wants to nosotros. do. Las promesas que God Él tiene wants to para nosotros.